va a recaudar más. Algo raro, señores, con el tema de los peajes en República Dominicana. Fíjense, recientemente la Cámara de Diputados aprobó la extensión, de el contrato de fideicomiso entre RD Vial, el fideicomiso RD Vial, con la fiduciaria que lleva a cabo o que administra este fideicomiso, que es la fiduciaria Banreservas. Y tiene ribetes inclusive de sospecha, porque además de que no se aclaran las razones por las cuales habría que extender este contrato, pues el tiempo invita a pensar raro, porque hasta 2060. El fideicomiso RD Vial se crea en el año 2013 y se supone que el contrato es hasta 2032. Por lo tanto, queda tiempo más que suficiente para poder evaluar la conveniencia de ese contrato entre RD Vial y la fiduciaria Banreservas, ver cuáles son los verdaderos resultados. Entre otras cosas, el director financiero y contable de fiduciaria Banreservas adujo a finales del año pasado, bueno, que se había recaudado de 2022 hasta esa parte más de 1.700 millones de pesos. 2013 a 2022. No, hasta, bueno, sí, dice que de 2022, desde 2022 esa parte, porque se ha recaudado más en ese periodo de tiempo, y lo voy a decir aquí. Entonces, el fideicomiso, como digo, es una figura que ha estado mucho sobre el tapete y en controversia. El fideicomiso no es necesariamente malo, ¿no? Y para quien no lo entiende, digamos que el fideicomitente, en el caso de RD Vial, es el Ministerio de Obras Públicas, José Maracayo. Digamos que el que administra esos recursos, al que se lo pasa, digamos, el Ministerio de Obras Públicas, porque no lo administra, es precisamente la fiduciaria Banreservas. Y se supone que el fideicomisario, o sea, el beneficiario de esa gestión, ¿verdad?, que se hace entre fideicomitente y esta fiduciaria, es el pueblo dominicano. ¿Y cómo ve el pueblo dominicano ese beneficio? Bueno, a lo que se debe dedicar correctamente RD Vial: mantenimiento de las vías, ¿verdad?, el correcto funcionamiento, señalización, todo eso, y además la seguridad. Precisamente estos factores se han precarizado muchísimo en los últimos años. Y tú dices, bueno, eso es responsabilidad directa de Deligna Ascensión, el ministro de Obras Públicas. Mire, él tendrá la responsabilidad, tendrá algún grado de responsabilidad, pero también hay que reconocer que no tiene el mismo power de Deligna Ascensión que el que tuvo, por ejemplo, Gonzalo Castillo. Y por eso cuando hablaban de RD Vial y su correcto funcionamiento, brillaba la figura de Gonzalo Castillo. Pero hay que decir que el ministro de Obras Públicas, en este caso, es la superestructura, pero no la estructura que maneja el mecanismo, sino la fiduciaria. En este caso, fiduciaria Banreservas. Entonces, este contrato, esta extensión hasta el año 2060, que no, repito, que no le correspondía a esta legislación, pues ha sido denunciada por la oposición como algo que, bueno, óyeme, tú no me estás aclarando por qué hay que extenderlo. Y solamente se conoció prácticamente esta extensión, José Maracayo, para ampliar los beneficios de la fiduciaria Banreservas, que ya de por sí son significativos. Porque, ¿qué gana la fiduciaria? Por ejemplo, bueno, cobra 500,000 pesos por cada caseta de peajes todos los meses, un 1% por los primeros, 2,000 millones de las recaudaciones, y después que pasa esa cifra de los 2,000 millones, entonces cobra un 0.7%. Solamente en 2023, Maracayo, los peajes recaudaron 7,000 millones. Pero como hay que hacer los aprovisionamientos para ir pagando esos bonos, se han emitido bonos, señores. O sea, se han emitido unos bonos, denunció la oposición, para el sostenimiento del fideicomiso en sí mismo, y que totalizaron hasta 2024 unos 61,000 millones de pesos.
O sea, se supone que debe haber razones de más para que este fideicomiso o esta fiduciaria, la gestión de esta fiduciaria, funcione como un poema, que funcione todo bien. Y lo que vemos es un detrimento, un retroceso en los servicios, y yo creo que esta extensión invita a pensar muchas cosas, porque se conoció a finales del año pasado, fue aprobado así por la mayoría que tiene el Congreso PRMista, y dejaron muchas cosas sin aclarar, solamente para extenderle los beneficios a esta fiduciaria Banreservas. ¿Quién dirige la fiduciaria Banreservas? Andrés Van der Horst, hijo. Andrés Van der Horst, hijo, que es el funcionario del que menos se habla. En este caso de improductividad, en este caso digamos, de gestión mediocre, preocupante del fideicomiso RD Vial. Porque eso es lo que hemos tenido, ¿no? Un retroceso muy grave. Y yo creo que eso es tan preocupante como la pésima gestión. Y quizás hasta más, José Maracayo, porque ahí uno podría empezar a preguntarse, wow, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se extiende esto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la premura? ¿Por qué no se aclara cuáles han sido, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de RD Vial en estos últimos 4 años y algo que tenemos de gobierno de Luis Abinader? ¿Por qué se tiene la percepción de que Deligna Ascensión no tiene lo mismo power para operar que el mismo Gonzalo Castillo respecto de este fideicomiso RD Vial que tanto ha fallado? Yo creo que esas cuestionantes son muy legítimas, ¿eh? Uno tiene que hacerlas. Uno tiene que preguntarse por qué. ¿Por qué se extiende? ¿Cuál es la razón? Definitivamente hay que jalarse a capítulo con ello, ¿eh? Y yo veo que ningún medio de comunicación, pues, repare en esto. Señores, esto en diciembre pasó por Go. En diciembre pasó por Go y la oposición denunció eso. Dio números, dio cifras. Y de hecho, decían ellos desde ahí, señores, van a aumentar los peajes porque necesita recaudar más, porque los beneficios se van a ampliar por parte de la fiduciaria. ¿Y qué pasó? No se aumentaron los peajes. Se aumentaron los peajes, pero este papel de la fiduciaria y de esta extensión pasó de soslayo. Lo publicó la prensa, sí, pero fue en diciembre, men. Tú sabes qué pasa en diciembre en este país, que prácticamente se cierra. Y las denuncias de la oposición ahí estaban claras. Yo no estoy diciendo que la oposición es santa, claro que no. Buscan, ¿verdad? Buscan maximizar y sacar ciertas cosas. No estoy diciendo que tampoco son santos, claro que no, eso lo sabemos. Pero en este sentido, es sospechoso que haya pasado de largo. Muy sospechoso. Oye, pero los diciembre son aprovechados al máximo por estos políticos. Ahí es que se pasan los más oscuros contratos y lascivos para la nación en diciembre, por ese Congreso Nacional. En un diciembre fue lo de la Aerodón, ¿no? Sí. Lo de la DNI también. Uh-huh. Y hablando de Aerodón, este contrato tiene mucho parecido a Aerodón, ¿verdad? El contrato que necesariamente se renueva con años de antelación. Y en el caso de Aerodón, bueno, vimos que el beneficio, uno de los beneficios, un beneficio que no podía ocultarlo, fue esos casi 800 millones de dólares que se le adelantaron al presidente de la República y que de una forma totalmente discrecional él los repartió a las diferentes instituciones y se quedó con 8.000 millones de eso en la mano en plena campaña electoral. Ustedes saben que eso
no se rindió cuenta de en qué se gastó ese dinero. Y lo de fideicomiso, la verdad es que el fideicomiso a nivel privado funciona, ¿no? Funciona. Ahora, yo siempre he tenido mis dudas a nivel público, el fideicomiso público, porque casi siempre, y lo vemos aquí más en este país, los que están gerenciando las fiduciarias son gente allegada al partido de gobierno. Son gente político, de tradición política. No, y Andrés Van der Horst, hijo de Andrés Van der Horst, un dirigente político, ¿no? De la estructura, claro, que estuvo aliado cuando sale su partido a Jacobo Masluta y que luego se alió a los gobiernos de Joaquín Balaguer, el Partido Reformista, pero que luego estuvo también con el PLD. Bueno, hacen una mencioncita ahí en los Wikileaks. Sí, no, Andrés viene de una familia política. Su padre, Andrés Van der Horst hijo, viene de ahí. Y ha hecho gestión pública porque también estuvo aliado al PLD. O sea, Andrés Van der Horst hijo. Es que es un político. Es un político. Y tú lo ves. Pero tiene una particularidad. Es político, pero tiene mucha ascendencia en el sector empresarial. ¿Me entiendes? No es el político tradicional. Incluso tiene más ascendencia en el sector empresarial que su mismo padre, por ejemplo. Bueno, imagínate. O digo, que tuvo su padre, porque su padre está retirado, ¿no? Sí. De la política. Sí, a Andrés lo vemos en sus publicaciones, en sus redes sociales, que es muy activo, defendiendo las obras del gobierno y las posiciones del gobierno, criticando incluso hasta, por ejemplo, cuando Miguel Mejía sacó el cuadro de Duarte del Palacio, claro, su performance ahí, Andrés Van der Horst puso, qué ridículo. Eso te muestra a ti que es una persona que está comprometida con el partido de gobierno y se supone que es una persona que está gerenciando una entidad que por su naturaleza debe ser prácticamente independiente, porque es como un árbitro, ¿no? Y que nos garantiza a nosotros la transparencia de esos recursos, donde el gobierno, al implementar un fideicomiso público para que maneje algunas instituciones, lo que está es reconociendo el fracaso de la administración pública. Eso es, en esencia, es el reconocimiento del fracaso de la administración pública. Es decir, no puedo confiar. El presidente, que es que autoriza estos fideicomisos, no puedo confiar en los funcionarios públicos porque se van a robar todo. Vamos a poner esto en manos de un árbitro, ¿no? Entonces, primero está reconociendo de lo incapaces que somos de administrar los bienes públicos, estos funcionarios, los bienes públicos, ¿verdad? Incapaces en la eficiencia y también que no vamos a robar eso. Entonces, buscan esta figura del fideicomiso para que sea árbitro. Pero entonces vemos que ese árbitro también es político. Y al final lo que vemos, lo que sentimos, manejando en las calles llena de hoyos, falta de señalización, denuncias de corrupción. Entonces, ¿qué tenemos? No tenemos nada. Sí. O sea, tenemos entonces a un sector privado que viene a arbitrar y a ser garante de una transparencia y una eficiencia que no es tal, sino que lo que viene es a repartirse el botín. Y, como tú dices, lo único que justifica esta extensión del contrato es que lo va a poner a ganar más dinero. Una ampliación de beneficios para la fiduciaria y a la fiduciaria que él representa. Es lo único, a poner a ganar más dinero a esta gente. No, y yo tengo el contrato. El contrato refrenda todo eso que estamos diciendo. O sea, no es que se esté inventando, ¿no? Pero cuando tú ves las informaciones en esos días de diciembre, de quien se habla ahí inclusive es de el gerente financiero y de contable de fiduciaria Banreservas, ¿no? O sea, ni siquiera se menciona a Andrés Van der Horst hijo. Entonces, cuando tú ves el contrato,
los firmantes son el, digamos, el responsable de Red Vial, digamos, la superestructura, que es de Ligna Ascensión, y Andrés Van der Horst, hijo, que es el presidente o el vicepresidente de Fiduciaria Banreservas. Creo que ese es el cargo, vicepresidente de Fiduciaria Banreservas. A veces lo presentan como vicepresidente, a veces lo presentan exactamente. como presidente, a veces como gerente. Exacto, vicepresidente. Pero eso es a nivel, o sea, pero eso es lo que yo digo, no importa, presidente o vicepresidente, ese es responsable de eso. Es el CEO, por así decirlo, ¿verdad? Si vamos a términos de empresa, es el CEO. Y como bien decías, sí, el partido de gobierno, o sea, sí, como tú decías, qué ridículo Miguel Mejía cuando ponías ese ejemplo, que él decía, qué ridículo, cuando se estaba sacando el cuadro de Duarte. Y eso es importante de significar, porque del partido de gobierno, pero los intereses más, representa básicamente los intereses que más le vamos a, que valga la redundancia, los intereses más importantes, más interesantes para la filosofía del presidente Luis Abinader. Porque ¿qué es lo que vemos? Cuando se denuncian escándalos de corrupción, por ejemplo, o ruido que se da con políticos armadores del Partido Revolucionario Moderno, sean fundados o no, yo no estoy diciendo que son inocentes, pero vamos a suponer el del Impostón. ¿Te acuerdas? El hombre del Impostón, el que era un líder ahí en la zona oriental. Ese señor fue apartado del cargo de inmediato. Era un político armador. Pero tú no sabes todo el escándalo que han ocurrido, por ejemplo, con gente como Carlos Bonilla. Y ha sido apartado del cargo. Todas las cosas en las que ha sonado Carlos Bonilla, inclusive la semana pasada, cuando hablábamos del tema entre Bartolomé Pujals y un fideicomiso, hablando de un fideicomiso, ¿no? Que al final del día vemos que el beneficiario principal de ese fideicomiso caía en el mismo Carlos Bonilla, que lo denunció la amiga Odalis Castillo aquí, en nuestros estudios. Primero que otras plataformas. Tenemos que darnos ese bombo. Lo hizo claro en su programa, pero luego vino aquí. Yo vi que estaba en otras plataformas. Bien, qué bueno. Que se hagan eco, ¿verdad? De la quinta pata. Entonces, cónchole, los que vienen del sector empresarial, que son del entorno del presidente Luis Abinader, están fríos. Están fríísimos. No así los políticos, que pueden ser mejores, peores, igual de malos, no sé. Pero esos sin miramientos los aparta el presidente. Eso da que pensar, ¿eh? Sí, este asunto, vuelvo al asunto de los fideicomisos públicos, que no es más, señores, que darle participación en el festín al sector privado. Eso es todo. Y más en este fideicomiso de Vial, que es un fideicomiso donde ya vimos quien dirige la fiduciaria, es un hombre partidario, partidario, ahí están las redes sociales, es partidario, no debería ser. Pero aparte de eso, quien está por arriba de él es ¿quién? El funcionario que dirige Banreservas. Sí. Es un funcionario, un empleado del presidente de la República. Uh-huh. Entonces, es un engaño esto del fideicomiso público en RD Vial. Es un engaño, porque la naturaleza del fideicomiso público es garantizar la transparencia buscando a un árbitro, a un administrador independiente, no partidario. Pero entonces, vemos en la figura de, primero es un departamento, esta fiduciaria, del Grupo Banreserva. Grupo Banreserva, que lo dirige un empleado del presidente de la República. Y quien dirige la fiduciaria, que está por debajo del director de Banreserva, entonces vemos y identificamos que es un hombre partidario. ¿Qué transparencia? O sea, ¿qué imparcialidad puede haber ahí? ¿Qué transparencia? Uh-huh. Este señor va a obedecer órdenes directas de su jefe, director de Banreserva, del señor que está muy famoso ahora, Pereira, Samuel Pereira. Samuel Pereira, que está bastante famoso ahora.
Entonces, es un engaño esto. Es un engaño. Sí, definitivamente. Miren, señores, al 2023 tenía una deuda, un pasivo, ¿no? El fideicomiso de Red Vial de 30.200 millones. Y a 35.453 millones al cierre de 2024. Otra cosa, y es importante, un hilo interesantísimo del año 2022 que hizo la economista Germania Montaz, que fue directora en la gestión de Leonel Fernández de la Dirección General de Impuestos Internos, ¿no? de la DGI. Ellos estaban llamados, RD Vial, a dar mantenimiento a 1.183 kilómetros de vías principales. Y dice, no hay datos, estoy hablando de 2022, y de eso todavía no ha sido aclarado, no hay datos de kilómetros que han podido agregarse por la construcción de nuevas vías. O sea, todo lo que hemos visto, ya para ir cerrando, es que se ha precarizado, que ha retrocedido la efectividad de RD Vial, ni compararlo en la gestión de Gonzalo Castillo, y no hay transparencia en torno a lo que ha hecho el fideicomiso RD Vial y mucho menos de los beneficios que nosotros podemos percibir, podemos ver, podemos palpar y que podemos enterarnos que ha dejado la gestión de la fiduciaria Banreservas. No lo tenemos. Solamente sale ahora fiduciaria Banreservas para ampliar los beneficios de este contrato. Eso es lo único que tenemos. Pero más nada. O sea, efectividad, beneficio solamente para lo que se va a ganar, lo que va a percibir la fiduciaria Banreservas hasta el año 2060, comprometiendo a varias generaciones de dominicanos y una gestión pésima. Eso es lo único claro que tenemos aquí. ¿Qué opina usted? Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. También nos puedes ver en la señal de Telecable Nacional en Higüey, para el este del país, y en el Cibao Central, en las principales empresas de cable de la zona.